Fue un asesino serial que en el año de 1970 se le condenó por el asesinato de más de 30 asesinatos en los cuales iban jóvenes, niños, mujeres, ancianos. Este hombre asesinó a más de 30 personas, los decapitó. Sus asesinatos fueron controversiales. Y el nombre del juez, Edward Coward, que el juez que lo condenó, cuando se dirigió para darle la condena a Ted Bundy, dijo lo siguiente: extremadamente impío, sorprendentemente malvado y vil. Y qué interesante ver que esa condición, hermano, es la condición de la cual la Biblia nos describe a nosotros. A través del estudio de este salmo vamos a darnos cuenta, como una máquina o un escáner de rayos X, cómo la Biblia denota que el hombre es, que el ser humano es delante del Señor. Para esto vamos a dar un significado de la palabra pecado. La palabra pecado viene de la palabra griega amartía. Significa errar al blanco. Significa cualquier acción humana en la cual nosotros dejemos de glorificar a Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos de la rebelión que el hombre tiene en su corazón contra Dios. Cuando hablamos de pecado, hablamos del alejamiento que el hombre hace delante de su Creador. Cuando hablamos de pecado, hablamos de las criaturas que se rebelan contra su Creador. Y nosotros podemos ver que esta palabra pecado o el pecado original, usted ha escuchado el pecado original, ¿verdad? Todos nosotros nacemos en pecado. Y esto se da desde Génesis capítulo 3. Recordemos, Génesis 1, la Biblia dice que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 2, Dios crea al hombre. Génesis 3, Dios le da un mandato al hombre y le dice que puede gozar de todo lo que está en el huerto del Edén, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podía comer. Dios había puesto un limitante al hombre. El hombre no podía atravesar ese límite que Dios le había dado. Pero todos conocemos la historia. Cuando en Génesis 3 la Biblia dice que Adán y Eva comieron del fruto que le había sido prohibido. Y vemos que el hombre sufre a través de eso la muerte física y espiritual. Estamos hablando que el hombre en su creación fue creado en un estado de inocencia. El hombre, dice la Biblia, que andaba en el huerto del Edén desnudo. El hombre, dice la Biblia, que se rodeaba de todos los seres, los animales, la naturaleza que Dios había creado, y estaba en un estado de inocencia. El hombre no conocía el pecado, pero cuando el hombre peca, su conciencia viene a estar en el estado de la conciencia. Por eso la Biblia dice que lo primero que el hombre hace cuando come del fruto, dice que se da cuenta que está desnudo y trata de taparse con hojas de higo. Todos nosotros hemos leído la historia. Bien, en Génesis 3 vemos el fracaso de la humanidad, vemos el fracaso del hombre en guardar la ley hacia Dios. Porque recordemos que cuando la ley se le fue dada a Moisés, pero recordemos que era imposible, el hombre no podría guardar la ley. La ley fue dada solamente para dos propósitos al hombre. Número uno, para conocer las demandas que Dios tiene hacia el hombre. Y número dos, para conocer la inhabilidad, la incapacidad que yo tengo como hombre pecador para poder cumplir esa ley. Entonces, en Génesis 3 vemos ese fracaso de la humanidad. Ahora, el origen del pecado. ¿De dónde se origina el pecado? Dios no es el autor del pecado. En la autoría de Dios no está que Dios hizo el pecado. Recordemos en Génesis capítulo 1, verso 34, cuando dice que todo lo que Dios había creado era ¿qué? Bueno en gran manera. La Biblia dice claramente de que cuando Dios crea los cielos y la tierra, Dios lo crea bueno en gran manera. Job capítulo 34, verso 10 dice lo siguiente: oh hombres con inteligencia, dice, lejos esté de Dios la iniquidad y del omnipotente la impiedad.
quiere decir, esta palabra lejos significa que no es cercano. Nosotros no podemos culpar a Dios por la maldad. La maldad en el hombre surge por la ausencia de Dios en el corazón del hombre. El hombre es malo por naturaleza. Dios no creó la maldad. Por eso cuando en Santiago capítulo 1, versículo 13, a nosotros se nos da la advertencia o se nos da el consejo y dice, cuando uno sea tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tenta a nadie, porque en Él no hay maldad. Sino que dice el escritor para explicar que cuando uno es tentado de su propia concupiscencia. Cuando nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. Es más, recordemos lo que sucedió en Génesis capítulo 6, que la Biblia dice que Dios prepara el diluvio. ¿Por qué? Porque la maldad en los hombres, dice en el capítulo 6, versículo 5 del libro de Génesis, que la maldad de los hombres había subido hacia Dios y que todo designio de su corazón, dice, era solo de continuo hacia el mal. Cuando nosotros escuchamos hablar de la palabra designio, significa el deseo que yo tengo, significa lo que yo quiero ejecutar. El deseo de los hombres, dice, solo era de continuo hacia el mal. Y en el versículo 7, en el versículo 6, el siguiente versículo dice que Dios le dolió en su corazón y se arrepintió de haber creado al hombre. La maldad del hombre había sido tanto que en el capítulo 6 de Génesis se habla acerca de los Nefilim. No sé si han oído hablar de los Nefilim. Los Nefilim eran gigantes. Se cree que eran descendientes de la tribu de Can, de Caín, de Set. Otros estudiosos dicen que eran los ángeles caídos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y que se dieron y produjeron a los Nefilim. Entonces la maldad del hombre había sido subido tanto a la presencia de Dios que Dios decide exterminar lo que Él había creado, al hombre y toda la creación que Él había hecho. Por eso decimos que el pecado no es parte de la autoría de Dios. Dios no crea el pecado. La maldad es la ausencia de Dios en el corazón del hombre. Esa es la maldad. Ahora, la maldad es universal. Y eso lo podemos ver lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice que por un hombre entró ¿qué? El pecado. Y por el pecado entró la muerte. Y esta muerte llegó a todos los hombres. Por un hombre entró el pecado, Adán. Y por este pecado entró la muerte al hombre. Todos heredamos esa muerte. Por eso Romanos capítulo 3, verso 23 dice que nosotros estábamos ¿qué? Destituidos. ¿De qué? De la gloria de Dios. Vemos también, usted recuerda cuando en Marcos 10 se le acerca el joven rico y le dice al Señor, maestro bueno. Y las palabras de Jesús fueron las siguientes. ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solo hay uno, nuestro Padre que está en los cielos. Porque Jesús conoce que nosotros siempre nos llamamos buenos. Nosotros siempre nos estamos autojustificando. Nosotros siempre estamos pensando que no somos peor que los demás o que no somos tan malos. No, hermano. La Biblia nos va a hablar de la verdadera condición que el hombre tiene sin Dios. El verdadero, vamos a exponer en esta mañana la verdadera maldad del corazón del hombre cuando no ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Usted y yo no sabemos el grado de maldad que puede haber dentro de nosotros, hermano, pero Dios sí lo conoce. Por eso cuando el hombre joven rico le dice, maestro bueno, él le dice, no me llames bueno, bueno solo hay uno. Porque sabía que este joven rico venía autojustificándose por las obras. Por eso le dice, desde pequeño voy a la iglesia, desde pequeño doy mis ofrendas, desde pequeño asisto aquí, desde pequeño, pero eso son obras infructuosas de la carne. Nosotros, el único medio por el cual hemos sido justificados es por la sangre de Jesucristo que ha perdonado nuestros pecados, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
Vemos que esta maldad está enraizada en el corazón y en el abandono hacia Dios. Nosotros, hermanos, somos criaturas creadas por un creador. Sin embargo, a la hora de rebelarnos contra Dios, se nos olvida que ese creador tiene el poder suficiente para hacernos desaparecer en un instante. Él nos puede pulverizar en un instante. ¿Se imagina nosotros, hermanos? Nos levantamos contra Dios, nos rebelamos contra Dios. Esa es la naturaleza del hombre. Dios es el único que puede frenar nuestra obstinación, nuestra violencia. Dios es el único que puede frenar nuestra rebelión. Y eso lo vemos claramente en la Biblia. Cuando nosotros nos rebelamos contra Dios, hacemos una declaración de independencia, de decirle: no te necesito, Dios, no quiero regirme a tus leyes, no quiero que gobiernes mi vida, yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Recordemos lo que el Señor le dice en Jeremías capítulo 2 al pueblo de Israel, cuando en el versículo 13 le dice: dos males ha hecho mi pueblo, me han dejado a mí fuente de agua viva y han cavado para sí cisternas que no pueden retener agua. Y cualquiera de nosotros diría: eso fue el pueblo de Israel. No, hermano, ese es usted y soy yo cuando nos rebelamos contra Dios, cuando decidimos que queramos abandonar a Dios, porque no queremos sujetarnos a la ley de Dios, porque tampoco sin la ayuda del Espíritu Santo, dice Romanos 8, no podemos, porque nosotros, hermanos, tenemos una lucha continua entre la carne y el Espíritu. La única manera que nosotros podemos sujetarnos a la ley de Dios es a través de la gracia del Espíritu de Dios. Entonces, esta maldad está arraigada en el corazón del hombre. Esta maldad lleva a abandonar a Dios. Recordemos lo que dice Jeremías capítulo 17, verso 9, que dice que el corazón del hombre es que torcido, que el corazón del hombre está siempre de continuo hacia el mal. Esta palabra de continuo es inclinado hacia el mal. ¿O acaso usted no ha experimentado que le es más fácil inclinarse hacia lo malo que a lo bueno? Porque lo malo no lo enseñamos, lo malo lo traemos nosotros en nuestro ADN. Lo que enseñamos es lo bueno y es lo que nos cuesta aprender, pero lo malo nosotros lo traemos. Y nuestra naturaleza pecaminosa se inclina a lo malo. Vemos también que esta maldad de los hombres es un juicio de Dios hacia los hombres. Cuando el hombre decide abandonar a Dios, llega un momento que Dios, a través de su juicio, abandona al hombre también. Por eso dice Romanos capítulo 1, en el verso 18 en adelante, habla acerca de la culpabilidad del hombre. En el versículo 18 dice que la ira de Dios está en el impío. Dice que ellos abandonaron a Dios, ellos decidieron abandonarlo y le dieron gloria a las criaturas antes que al Creador. Entonces Dios toma la decisión. En el versículo 28 de Romanos 1 dice que Dios los toma y los entrega a una mente reprobada. ¿Qué significa esto? Que Dios los abandona. ¿Qué significa esto de una mente reprobada? Significa la incapacidad del hombre para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Significa la incapacidad que el hombre tiene para darse cuenta que va directo a una condenación eterna. Tanto así que dice que dejaron lo natural por lo antinatural, que el hombre desgustó, ya no quiso gustar de la mujer y entonces su lascivia se encendió. Lo mismo que vemos que el apóstol Pablo explica en la carta de Efesios capítulo 4, verso 17 en adelante, dice esto: por esto os ruego en el Señor, que no andéis como los demás gentiles, que andan en la vanidad de su mente, dice, ajenos de la vida de Dios, y que su mente ha sido reprobada y su corazón ha sido entenebrecido. Hermano, si con solo el hecho de que Dios nos ha otorgado por su misericordia
que nosotros podamos reconocer, hermano, que somos hombres malos, pecadores, viles, que no merecíamos la misericordia, la sangre del Cordero inmaculado para perdonar nuestros pecados. Es el regalo y el milagro más grande que nosotros podemos tener en esta mañana para darle gracias al Señor, porque nuestras mentes no están entenebrecidas, porque podemos reconocer que sin Él nada somos y que sin Él nada podemos hacer. Y es lo que Dios hace. Dios da una solución a este problema, a esta maldad del hombre. Y la solución es lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. No me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es el único que puede erradicar la maldad en el corazón del hombre. Esto lo vemos claramente en el libro de los Hechos, capítulo 16, verso 4. Cuando la Biblia dice que una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia estaba sentada y estaba Pedro predicando la palabra del Señor. Y la Biblia dice que el corazón de Lidia fue abierto para que pudiera entender el mensaje de la palabra del Señor. Esto mismo sucedió en Hechos capítulo 10, cuando Dios envía a Pablo a la casa de Cornelio, a Pedro, perdón, y predica. Y la Biblia dice que él y toda su familia fueron convertidos. Y cuando se reúne Pedro en Jerusalén para dar el informe de lo que había pasado en el capítulo 11, en el versículo 18, dice que ellos estaban admirados y alababan a Dios. Y lo único que podían decir era: también Dios le ha otorgado a los gentiles arrepentimiento para salvación. Si usted escucha bien esas palabras, Dios les concedió arrepentimiento. ¿Quién es el que le concede arrepentimiento al hombre para salvarlo? Dios. Por eso es que en esta mañana nuestro objetivo es que salgamos de este lugar agradecidos, reconociendo lo que nosotros éramos, lo que somos delante de Dios y lo que Él es. Que nosotros somos hombres viles y hombres pecadores que no merecíamos la misericordia de Dios. Porque la gente se ofende cuando le dice que es malo. Pero el otro dice, es la Biblia la que lo dice. Es Dios quien abre el escrito de su palabra y te da una radiografía de que lo que el hombre es sin Dios. Y vemos que Dios les concedió a estos gentiles arrepentirse. Efesios 2, capítulo 1 dice lo siguiente: puesto que nosotros estábamos muertos ¿en qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso es que no hay tal cosa, hermanos, como que nosotros nos acercamos a Dios primero. No, es mentira. Si Dios no se acerca a nosotros, nosotros no nos acercamos a Él. Si Dios no nos atrae con su poder y con lazos de misericordia, el hombre está totalmente incapacitado, inhabilitado para inclinar su corazón hacia Él y buscarlo. Lo que pasa que la salvación es la obra que Dios hace para dejar en el polvo el orgullo del hombre. Y eso es lo que no nos gusta. Siempre nos gusta atribuirnos las cosas. Siempre nos gusta que nosotros podamos colaborar en algo. Siempre nos gusta que nos digan que nosotros participamos en algo. Pero la verdad absoluta es que ni usted ni yo participamos, colaboramos o pudimos hacer nada por esta salvación que Dios nos ha dado, porque esta salvación es solamente por gracia. Por gracia soy salvo, y esto es por medio de la fe, y esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No, yo voy a buscar a Dios porque yo no soy tan malo, yo me voy a acercar. No tiene la capacidad. Si es que Dios primero no se acerca, si es que Dios primero no hace una obra en el corazón del hombre, convirtiendo ese corazón pecaminoso de piedra, ese corazón lleno de maldad, en un corazón de carne, sensible, en un corazón que hoy tenga la capacidad
de poder responder al llamado de Dios. ¿Qué podemos ver entonces ahora aquí? Que el hombre, sin la ayuda de Dios, sin la intervención divina y la gracia del Espíritu Santo, el hombre no puede responder al llamado de Dios, porque el hombre nace muerto en sus delitos y sus pecados. Es que nosotros debemos de quitarnos, hermanos, ese pensamiento de creer de que yo no soy tan malo, entonces Dios me va a elegir porque yo no soy tan malo. Es lo contrario. Dios te eligió porque Dios sabe que en tu maldad y en mi maldad éramos incapaces de poder nosotros frenarla. Éramos incapaces de poder reconocer nuestro pecado, y entonces Él intervino y nos ayudó para que nosotros podamos reconocer que sin Él no somos nada. Vemos aquí que en el Salmo 36 se dan ciertas características del hombre malo. Por eso, si usted se fijó en el inicio de este Salmo, en el índice decía maldad humana y perfección divina. Por eso le decía, es un salmo de contraste, porque estamos hablando de la maldad del hombre. Y vamos a ver la perfección divina del Señor. En el versículo dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta palabra iniquidad significa la desviación del camino recto. Esta condición es una condición interna del corazón. Usted no puede determinar a una persona en su iniquidad con solo verla físicamente, no. Porque la iniquidad es una condición interna del corazón. Es la desviación del camino recto. Y la Biblia nos habla acerca de esta condición. Y vamos a ver lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 3, verso 10, acerca de esta maldad del hombre. Vamos a ver este argumento que Pablo expone para poder denotar o para poder ver con claridad la maldad del hombre. Romanos capítulo 3, verso 10. Ahora, cuando Pablo comienza a exponer estos argumentos Pablo no los está inventando. Pablo simplemente está citando los escritos que ya estaban en el Antiguo Testamento. Como por ejemplo, Salmos capítulo 14, Salmos capítulo 5, Salmos capítulo 140, Salmos capítulo 10, Isaías capítulo 59. Estos escritos, Pablo los toma del Antiguo Testamento y los utiliza para dar este argumento. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bien, estamos a punto de ver como un tribunal donde el juez supremo es Dios. Pablo es el fiscal de este tribunal. Y Pablo va a exponer los argumentos por los cuales a nosotros se nos está acusando. Y Pablo comienza y dice, versículo 10 del capítulo 3 de Romanos, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga ¿qué? Lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierte su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, y su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Esos son los argumentos que Dios expone en este tribunal donde el juez supremo es Dios. Y estos argumentos Pablo los saca del Antiguo Testamento. Bien, veamos qué se nos está diciendo aquí. Versículo 11, acusa a la mente y el corazón. Versículo 12, habla acerca de la voluntad del hombre.
Versículo 13 acusa la garganta, la lengua y los labios. Versículo 14 acusa la boca. Versículo 15 y 17 condena los pies. Versículo 18 denuncia a los ojos. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pecado afectó todas y cada una de las partes de nuestra condición. ¿Qué quiere decir con esto? Que el pecado afectó mis voluntades, mis emociones, mis decisiones. Todo fue afectado por el pecado. Entonces, por cuanto yo fui afectado por este pecado, entonces entró en mí una corrupción radical. Porque fui afectado. Aquí Pablo me está diciendo que mis emociones, mis voluntades, mis ojos, mis manos, mi cuerpo, mi boca, todo, mis decisiones fueron afectados producto del pecado. Y es que lo que sucede, hermano, es que nosotros tendemos a creer que no somos tan malos. Tendemos a creer que el pecado en el Edén, el pecado en Adán y Eva, no afectaron tanto nuestra capacidad. Y sí, el pecado afectó nuestras capacidades. Es por eso que nosotros estamos inhabilitados para poder responder a Dios si no es por su ayuda. Es más, Jesús lo habla claramente. Palabras de Jesucristo. Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 40. Ustedes no quieren venir a mí porque no quieren ser salvos. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versos 44. Si mi Padre no los trajere, ustedes no pueden venir a mí. Entonces, se da cuenta de que nosotros, hermanos, nacemos afectados con esa maldad del cual la Biblia nos está diciendo. Voy a ponerle un ejemplo sencillo. Nosotros nacemos con esa naturaleza pecaminosa que está esclavizada al pecado y que por ende, como está esclavizada, siempre va a escoger el pecado. Si yo le pongo un buitre y yo le pongo una paloma y delante del buitre yo pongo semilla y le pongo carroña, ¿usted qué cree que va a elegir el buitre? Carroña. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Pero si yo hago lo contrario y tomo a esta paloma y le pongo carroña y le pongo semilla, ¿qué cree que va a elegir la paloma? ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Si usted, su naturaleza es pecaminosa, ¿qué va a elegir? Pecado. Su naturaleza va a estar inclinado hacia el pecado. La única manera que nosotros somos libres del pecado es cuando la obra del Espíritu de Dios regenera nuestros corazones, cambia nuestros corazones, transforma nuestros corazones y nos da una nueva adopción y nos quita el corazón de piedra de pecado y nos pone un corazón sensible, un corazón que pueda responder al llamado de Dios y que podamos decir: heme aquí, Señor, soy pecador, te necesito, perdóname, perdona mis pecados, me arrepiento de mi pecado, me arrepiento de mi maldad y sé propicio de mí que soy un pecador. Esto es un cambio radical que Dios tiene que hacer en nuestras vidas. No es un adorno. Mire, y le voy a poner otro ejemplo sencillo. Vamos a ir rapidito porque ya se nos acaba el tiempo. A ver, si nosotros tenemos una casa y esa casa tiene los cimientos están podridos, pero nosotros venimos, le cambiamos el techo, la pintamos y todo, la adornamos, ¿esa casa quedó buena? ¿Por qué? Porque sus cimientos están podridos. Solamente necesita ¿qué? Volver a socavar, volver a quitar los cimientos, ponerle cimientos nuevos, zapatas nuevas, meterle concreto, fundirle en concreto para que pueda ser una nueva criatura, una nueva casa. Perdón, eso es lo que el Señor hace cuando dice que nosotros somos una nueva criatura. Eso es lo que el Señor hace con nosotros, hombres viles, hombres pecadores. Menciona también la palabra impío en el Salmo 36. Si usted mira ahí, dice que también la palabra impío aparece en una de las características. Esta palabra impío
significa alguien que carece de virtud, piedad y fe. Lo contrario a la palabra impío es la palabra pío. La palabra pío significa devoto. Es lo contrario a la palabra impío, es alguien carente de fe, carente de devoción. La palabra lisonjas también aparece, si usted lo mira ahí en el versículo 2, se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, y de su iniquidad no será hallada y aborrecida. Esta palabra lisonja significa adulación o halagos engañosos. Es cuando una persona se halaga y se autoengaña. Es cuando una persona no reconoce lo malvado que es y se autoengaña. Es una adulación, es un engaño. Usted recuerda en Mateo capítulo 21, cuando Jesús venía entrando a Jerusalén montado en un pollino, en un asno, y la gente que estaba ahí aparentemente parecía que lo estaba adorando, pero en realidad lo estaban adulando. En realidad su adoración era engañosa, porque ellos, cuando iba entrando, lo recibieron diciéndole, Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene. Pero luego, unos capítulos más adelante, esa misma gente que lo estaba recibiendo con adulación, estaba diciendo, crucifíquelo, crucifíquelo, crucifíquelo. Y a veces es lo que debemos de tener, hermano. Mucho cuidado que nuestra adoración no sea una adulación, porque la adulación tiende al engaño. La verdadera adoración nace de lo profundo del corazón, con sinceridad. Verso 4 dice, medita maldad sobre su cama, en camino no bueno, y el mal no aborrece. Miqueas capítulo 2, 1, verso 1 dice lo siguiente, ay de los que se acuestan y se duermen pensando el mal y al siguiente día se levantan y lo ejecutan. Ay de ellos. Así hay gente, se acuesta pensando el mal y al siguiente día lo ejecuta. Me acuesto pensando que voy a robar y al siguiente día robo. Me acuesto pensando en hacerle el mal y al siguiente día lo hago. En contraste con Dios, hemos visto la maldad de los hombres, hemos visto cuál es la radiografía que la Biblia dice de nosotros. Por eso cuando nos digan que somos malos, sí, pero hemos sido regenerados por la gracia y la misericordia del Señor. Y la Biblia dice que Dios ha preparado buenas obras desde antes de la fundación del mundo para todos aquellos que Él ha elegido para salvar. Usted, la raíz del pecado original está en usted, está en mí. Pero hoy no somos esclavos, no estamos esclavizados. Nuestra voluntad, nuestra emoción, nuestro deseo no está esclavizado al pecado, porque hemos sido libres del pecado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos al Espíritu de Dios que mora dentro de nosotros, que nos guía. Hoy tenemos la palabra de Dios que nos recuerda que nosotros, hermanos, debemos ser guiados por la palabra del Señor. Verso 5, comienza el contraste en lo que es Dios. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. ¿Se da cuenta el contraste? Hablando de la maldad de los hombres, ahora el salmista David está hablando de Dios. Y empieza diciendo la gran capacidad que Dios tiene para cubrirlo todo, para llenarlo todo. Hasta los cielos llega tu misericordia, comienza diciendo el salmista David. Y tu fidelidad alcanza las nubes. Comienza hablando acerca de la inmensidad, de la capacidad que Dios tiene en esa anchura de su misericordia y su fidelidad. Recordemos que cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de la palabra Geset en el hebreo y en el griego es la palabra eleos. Y esto quiere decir un trato compasivo que Dios tiene. Es un regalo de su bondad que nosotros no merecemos. Y la Biblia está llena totalmente hablándonos de la misericordia de Dios. Recordemos, Salmo 103, versículo 8 en adelante. Dice, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros ni nos ha pagado conforme nuestros ¿qué? Nuestros pecados, nuestras iniquidades, hermano. Dios todos los días, hermano, extiende su paciencia, su longanimidad para no destruirnos.
Porque cuántas veces nos rebelamos todos los días contra Dios. Y a veces lo hacemos en cosas tan pequeñas que el problema es que nosotros muchas veces solo vemos los pecados y nos escandalizamos por los pecados como adulterio, fornicación, pero el descontento es un pecado infernal. ¿Sabe qué es el descontento? Cuando usted no está contento por lo que Dios le ha dado, como decía el hermano Armando. Y son palabras muy, muy sabias. Démosle gracias y aprendamos a estar en contentamiento con lo que Dios te ha dado. Este trabajo ya me tiene harto, este trabajo me tiene aburrido, este esposo ya no lo aguanto, esta esposa que se muere no la quiero ver, ya estoy harto de estar comiendo solo gallo pinto, yo quiero esto. El descontento es un pecado infernal. Es un pecado infernal. Ya solo tengo estos 3 pares de zapatos. Yo quiero este celular, ya me tiene harto. Yo quiero el último modelo, la última cámara. Yo quiero que es la última tecnología. Y siempre estamos descontentos. Y por el descontento se dio la rebelión en los cielos. Pero como nosotros solo vemos los pecados como adulterio, fornicación y nos escandalizamos, creemos que estar descontentos no es un pecado. Pero cuando nosotros estamos en descontento, estamos en rebelión contra Dios. Le estamos diciendo a Dios, el plan que tienes para mí no es un plan bueno. Yo hubiese tenido mejores planes y mejores pensamientos para mí. No necesito tu ayuda. Eso le decimos al Señor cuando estamos en descontento. Teniendo sustento y abrigo, decía nuestro hermano Armando, démosle gracias al Señor. Teniendo sustento y abrigo, démosle gracias a Dios. Y habla acerca de la fidelidad de Dios. Ya vamos a terminar. La fidelidad de Dios podemos ver como, o podemos conceptualizar como la lealtad de Dios, el compromiso, la constancia que Dios tiene en su amor, su cuidado paternal, su cuidado misericordioso, el compromiso que Dios ha hecho con nosotros los hombres, no mereciéndolo, pero por alguna razón Él ha tomado la decisión de ser constante. Por alguna razón, Él ha tomado la decisión de ser leal. Por alguna razón, Él ha tomado el compromiso muy en serio de cuidar de nuestra vida, aun cuando nosotros no lo merecemos. Esta palabra en el Antiguo Testamento era la palabra emuná. Usted recuerda las palabras del Señor hacia Abraham cuando en Génesis capítulo 12 el Señor le dice y le hace una promesa que le va a dar un hijo y que va a ser padre de multitudes en medio de todas las situaciones que pasaron. Primero, Sara era estéril. Segundo, se desesperó. ¿Y qué pasó? Él se llegó a Agar, su criada egipcia, y nace Esaú. Pero a pesar de todas esas situaciones que pasaron, Dios siempre fue fiel, porque a los 25 años, luego de que Dios le había prometido, en Génesis capítulo 25, nace su hijo Isaac, el de la promesa, el que Dios le había prometido, hermano. Porque Dios no es como nosotros, no es variable. Dios no es inconstante como nosotros. Dios no es impaciente como nosotros. No, Dios es todo lo contrario. Dios es paciente. Dios es misericordioso. Dios es bondadoso. Dios es gratificante. Dios es nuestro benefactor. Y Dios cuidará de nosotros. Y la Biblia dice en Juan capítulo 10 que ninguno de los que está en sus manos y que Él ha elegido se le va a perder, ninguno. En el Nuevo Testamento la palabra fidelidad viene de la palabra griega pistos, aparece 67 veces, pero hace referencia también a la constancia y la lealtad que Dios ha decidido tener. Y podemos verlo en el escrito de 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 13, cuando la Biblia describe y dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo.